Tal como les decía antes de la pausa, nos honra con su presencia el senador José Jacín Frappier, senador por San Pedro de Macorís. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy Ya bien. lo estaba cambiando de provincia. Así es, bueno, gracias por la invitación, poder estar aquí con ustedes y compartir el programa. Yo creo que Michelle ya está haciendo competencia con Julito. Está siguiendo los pasos, está siguiendo no los diga pasos. eso, que hay diferente horario. Bien, senador, bienvenido a Síntesis, qué bueno tenerlo aquí en el programa. Y vamos a comenzar hablando un poquito, aclarándonos de su parte el panorama actual del Partido Reformista. Nosotros todas las semanas tratamos de traer aquí los protagonistas de este proceso y vemos que las cosas van cambiando, pero en los diferentes partidos las cosas se van organizando. En el Partido Reformista no vemos de forma oficial que ya comenzamos a trabajar para el proceso del 2020. Bueno, el problema a nivel del partido que tenemos es que no ha habido forma hasta este momento, ¿no, verdad?, de que se pueda producir una avenencia entre los grupos que estamos terciando al interno del partido. Lamentablemente el ingeniero Antún no ha habido forma de que entienda que su periodo venció hace tiempo y que debió haberse hecho una asamblea en base al padrón que está depositado en la Junta Central Electoral y que el propio Tribunal Superior Electoral ha dicho que es el que se debe usar, que es el padrón del 2014. Él insiste en cambiar el padrón megalaganariamente, quita gente, pone gente sin hacer ningún tipo de asamblea ni nada. Y lo que ha hecho es volver a llevarnos al Tribunal Superior Electoral, que era lo que nosotros queríamos evitar en un principio. Prueba de ello es que cuando él convocó un directorio presidencial del partido, aún sabiendo yo que muchos de los que estaban presentes no son miembros del directorio presidencial, asistí al mismo y asistí con el único objetivo de producir un acercamiento y una avenencia. Se hicieron algunos acuerdos a través del secretario general del partido para ponernos de acuerdo y tratar de avanzar, pero lamentablemente ellos cortaron la comunicación radicalmente y volvieron otra vez a convocar comisión ejecutiva con un padrón inexistente prácticamente, que es el que ellos usaron. Convocaron otra asamblea, hicieron asamblea y vuelven a lo mismo. Entonces nos preguntamos nosotros, finalmente, ¿qué es lo que persiguen? ¿Qué es lo que se proponen? Porque si nosotros, en el caso específico mío, trato de producir una avenencia y no resulta, ni se quiere porque se rompe la comunicación totalmente y luego se procede de una manera autoritaria y yo te diría unilateral, pues entonces eso es lo que está pasando. Hoy en día estamos de nuevo, ellos celebraron una asamblea, nosotros vamos a celebrar la asamblea de nosotros el próximo día 8 de julio, con el padrón del 2014, como dice el Tribunal Superior Electoral, y por el otro lado hemos estado demandando ante el Tribunal Superior Electoral la anulación de la comisión ejecutiva que ellos celebraron, que fue la que convocó la asamblea que ellos celebraron. ¿Por qué razón? Porque cogieron el padrón del 2014 y de 2000 y pico de delegados que hay en el padrón, ellos sustituyeron unos 1.200 e introdujeron alrededor de 800 nuevos delegados, sin haber nunca convocado una asamblea, sin haber nunca hecho ningún proceso o procedimiento que establece el estatuto del Partido Reformista. Doctor, y a nivel de plazos, si yo le digo, pero me preocupa que comencemos a hablar como de candidaturas, de estructuras, de propuestas, de que entremos en lo que es la esencia de un partido, que es llegar al poder en el 2020. Si ya con este proceso que tiene el Partido Reformista, ahora Tribunal Superior Electoral, 2 corrientes, 2 asambleas, todo,
¿En qué tiempo debe de fallar esto el Tribunal Superior Electoral? Bueno, ayer y si ustedes acatarían, porque no conocemos la otra parte, lo que ellos, en cualquiera de los casos, eso para poder comenzar a trabajar. Mira, nosotros siempre hemos acatado la decisión del Tribunal Superior Electoral. Ni siquiera la hemos criticado, sino simple y llanamente la hemos acatado y hemos aceptado cada vez que el Tribunal Superior Electoral ha dado un fallo. Ahora bien, ¿por qué estamos en el Tribunal Superior Electoral hoy en día? ¿Por qué no estamos en un proceso de reorganización del partido? Porque estamos en un limbo. Estamos en un limbo. Ahora, nosotros esperamos que en esta ocasión, donde ya ellos de una manera burda han hecho un padrón de militantes que ni siquiera nosotros lo que tenemos 20, 30 años en el partido sabemos quiénes son la gente que ellos han puesto en ese padrón. Entonces, y que nunca se ha convocado una asamblea, ni nunca se han hecho los procedimientos que establece el estatuto. Entonces, entendemos que el Tribunal Superior Electoral debería o debe fallar en contra de eso, porque lo que se ha hecho es una cosa burda, muy burda, y que no encaja en nada con lo que son los procedimientos que establece el Estatuto del Partido Reformista. Eso ha dilatado el hecho de que nosotros como partido estemos concentrados en un proceso de reestructuración de nuestro partido, en un proceso de apertura de nuestro partido y de ampliación, preparándonos para un proceso electoral en el año 2020. Pero no tenemos otro camino que ese, porque en realidad eso es lo que nosotros tenemos hoy en día en el Partido Reformista. Doctor, usted habla de un padrón del 2014. ¿Hay otro padrón posterior o anterior a este? Sí, hubieron padrones antes del 2014, pero después del 2014 en realidad no ha habido padrones porque no ha habido asamblea que haya elegido otros asambleístas. Entonces, la última asamblea que se celebró en el Partido Reformista, que eligió asambleístas y que está registrado en las actas de esa asamblea, es la asamblea del 2014, no ha habido otra. Es decir, ahí era que estaban todos juntos, no habían mayores diferencias. Exactamente. Y todos esos documentos se comunicaron a la Junta. Ahora resulta entonces que una parte del partido varió esas comunicaciones hechas a la Junta. Una parte del partido hizo otro padrón, cogió ese padrón de 2000 y pico de miembros y dijo, yo voy a sacar 1000 y pico de miembros de aquí, voy a meter 1000 y pico de gente, otros miembros, que no han sido por un proceso legal del partido en base a los estatutos. Entonces, conformaron un nuevo padrón. Con ese nuevo padrón ellos han estado actuando. Mira, te voy a poner un ejemplo. Para la comisión ejecutiva, que nosotros estamos demandando la nulidad de ella, yo pedí que se me entregara el padrón que se iba a utilizar de esa reunión de la comisión ejecutiva. La comisión ejecutiva iba a ser un sábado, un jueves en la tardecita, me entregaron un padrón. Al otro día el partido publica un padrón en un periódico de circulación nacional, Nuevo Diario. El padrón que se publica es diferente al padrón que me mandaron a mí el día anterior. Pero el padrón que se utiliza en la reunión de la comisión ejecutiva es diferente al que me mandaron a mí, al que se publicó, entonces es un tercer padrón. Entonces, ¿a dónde estamos? Entonces, ¿qué es lo que está enfrentando a los dirigentes del Partido Reformista entre sí? ¿El padrón? Bueno, existen otros una de esas cosas es el padrón, porque lo que no se quiere es llegar a trabajarse con el padrón real que está vigente en el Partido Reformista. Es el padrón, definitivamente, en el fondo es el padrón hoy en día. Eso es, porque el padrón es el que te dice a ti quiénes son los asambleístas, y los asambleístas son los que eligen la directiva del partido. Entonces ya hay una facción que celebró una convención, otra la va a celebrar, que son la de ustedes, el día 8 de julio. Para el 8 de junio. Entonces estamos viendo que se está repitiendo la historia. ¿No creen ustedes entonces que va a ser la misma respuesta por parte del tribunal? No, nosotros entendemos que no, porque lo que ha sucedido ahora con el padrón del partido es una cosa tan burda, tan grosera, tan
tan fuera del orden total que, oye, no hay forma de que esa asamblea que ellos celebraron y que esa reunión de la Comisión Ejecutiva que celebraron no sea anulada por el Tribunal Superior Electoral. ¿Se puede entonces inferir que las autoridades, porque ellos, la parte que dirige el ingeniero Quique Antún, son las autoridades del partido? Así es. Entonces, ¿se puede decir que las autoridades actual del partido están de facto y están cimentando su prolongación en la administración de forma fraudulenta? Totalmente. ¿Cuáles serán las consecuencias entonces? ¿Hay una consecuencia solamente administrativa o hay una consecuencia...? Bueno, tú sabes que el estatuto dice que la fecha de cambio de las autoridades era en enero ahora del 2018, ¿no verdad? Ellos, al no haberse logrado cambiar las autoridades todavía, porque tanto la asamblea que ellos celebraron como la que nosotros celebramos, el Tribunal Superior Electoral las anuló. Entonces ellos se han mantenido en la posición, pero en realidad el término de su periodo concluyó en enero del 2018. ¿Qué van a hacer entonces ustedes, la parte que usted, a la parte que usted pertenece? ¿Van a convocar al ingeniero Antún, al secretario Rogelio Genao, a todos los reformistas? A todos los reformistas, a todos en base al padrón. Y ellos están en el padrón. Ellos están en el padrón, es a todos. Nosotros estamos convocando a todo el mundo y ellos están en el padrón. Senador, en la aprobación en el Senado de la ley de partidos políticos que se aprobó en el Senado, ¿cómo fue la votación? Aunque se aprobó ese proyecto de ley con primarias abiertas, pero ¿cómo fue la votación? Los dos senadores del PRM no votaron y 4 senadores del PLD no votaron. No votaron. Hubieron 6 personas, 6 senadores que no votaron por la ley de partido que aprobamos. Y quiero acotar algo. Esa ley de partido que aprobamos en el Senado se trabajó prácticamente íntegramente en la comisión bicameral que se creó entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El único punto que quedó pendiente, podríamos decir, fue, sin que se consensuara, fue el asunto de las primarias abiertas o cerradas. Pero después, el 99% de su contenido fue consensuado en la comisión bicameral, en las 2 cámaras. Cuando llegamos a la nueva legislatura, que no se crea la comisión bicameral, sino que se crea una comisión en el Senado especial y otra en la Cámara de Diputados, nosotros, yo he sido miembro de ambas, de la bicameral y de la que se crea luego en el Senado, simple y llanamente donde nos enfrascamos básicamente fue en el punto de las primarias abiertas o cerradas. Todo esto que ha venido pasando, yo entiendo que le está haciendo un daño tremendo al sistema de partidos en la República Dominicana. Yo pienso que nosotros no debemos darnos el lujo de que volvamos a un proceso electoral sin una buena ley de partido y sin una buena ley de régimen electoral. Y yo pienso que es absurdo que nosotros hoy en día estemos dilatando la aprobación de la ley de partido por un tema de primarias abiertas o cerradas, cuando esa ley de partido tiene un contenido tan amplio que regula tantas cosas que hoy en día están sueltas, como por ejemplo el manejo de los fondos de los partidos, el transfugismo político, la participación de la mujer, la participación de la juventud. Y ahí podría seguirle diciendo régimen de consecuencia, que hoy en día no hay régimen de consecuencia hoy en día. Y lo estamos viendo. Exactamente. Y el mejor ejemplo de eso es esto que está pasando en el Partido Reformista. Entonces, por ejemplo, esa ley de partido exige a los partidos que si tú celebras una asamblea, a más tardar en 2 meses, 60 días, tú tengas que llegar copia de esa asamblea a la Junta Central Electoral. Por ejemplo, el ingeniero Antún celebramos una asamblea en el 2015 y llevó esa asamblea a la Junta Central Electoral 2 años y medio después. Y totalmente diferente a lo que se aprobó en la asamblea, que por cierto el Tribunal Superior Electoral le anuló esa asamblea.
Pero eso es falsedad, doctor, ahí. Ah, pero no hay régimen de consecuencia. Es que no hay régimen de consecuencia. ¿Y por qué no ha habido sometimiento, doctor? Bueno, porque ¿para qué llegar ahí? Ya. ¿Para qué llegar ahí? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué vamos a lograr con eso? Entonces, pero sí debe haber un régimen de consecuencia. Entonces, yo pienso que debemos hacer todo lo que tengamos que hacer para que podamos aprobar esa ley de partidos. Yo creo que es sensata la posición que se ha hablado en este momento de que en la ley de partidos se ponga el artículo que diga que cada partido escogería la modalidad de primarias que quiera celebrar. ¿Es un majadero? Pero por supuesto que sí, porque, y además eso era lo que reclamaban los senadores y los diputados del grupo del presidente Leonel Fernández, que se dejara que los partidos escogieran qué modalidad querían, si querían cerrada o abierta. No, pero ellos alegan que... ahora se cambió. ¿Usted entiende que es inconstitucional, el que sea abierto? Yo no, para mí no es inconstitucional. Para mí no es inconstitucional. Pero eso es un problema de los abogados, eso es un problema de esta gente que son los que dicen y no dicen con eso. Ahora, pragmatismo, la lógica te dice que este país no puede volver a un proceso electoral sin una ley de partidos y sin una buena ley de régimen Pero si electoral. No se aprueba, ya vamos a llegar a 20 sin ley porque de miren, vamos a tener muchos muertos. Si en el proceso pasado del 16 tuvimos varios muertos, en este del 20 que va a haber muchos muertos. Entonces, carajo, brindémosles a la República Dominicana eso. Y yo pienso que cada partido defina internamente lo que quiere. Si el Partido Reformista define que lo que quiere es primaria cerrada y la mayoría de sus miembros en una asamblea deciden eso, pues será cerrada. Pero si la mayoría de sus miembros deciden que sea abierta, pues será abierta. Doctor, para una explicación llana, ¿en qué consiste una primaria abierta y una primaria cerrada? ¿En qué se diferencian? La primaria cerrada es simplemente que el partido tiene un padrón electoral y que su primaria se celebra con ese padrón electoral. Su primaria con fines de elección de los candidatos. De elección de candidatos. Y de la administración del partido. Y para la administración del partido, presidente. Igualmente también se celebra, bueno, para elegir la dirección del partido siempre se hará con primaria cerrada. Y eso está instituido, que es con el padrón de los partidos. Ahora, para las candidaturas es que se habla de primarias abiertas. Okay. Y en el caso de primarias abiertas no es más que utilizar el padrón de la Junta Central Electoral y que con ese padrón vaya un partido a participar y que la gente vaya y vote por quien quiera votar dentro de los candidatos o las opciones que presente cada partido. ¿Usted está de acuerdo con que sean simultáneas y que la maneje la Junta Central Electoral? Yo creo que es que se cae de la mata que la Junta Central Electoral debe ser el árbitro. ¿A qué partido hoy en día tiene árbitros que puedan ser creíbles para todos los sectores que pululan dentro de cada partido? ¿Qué partido lo tiene? Ni siquiera el PLD hoy en día, que era el partido que más unido se mantenía. Ni siquiera ellos lo tienen hoy en día. Entonces, tenemos que tener un árbitro que sea capaz de tomar decisiones. Señores, cada vez que viene un proceso electoral, hay venta de candidaturas. Cada vez que viene un proceso electoral, hay cambios de candidatura. Tú ganas una primaria, te la quitan y ponen a otro. Hay cuotas, hay alianzas. Hay de todo. Por ejemplo, la ley de partido prevé que para tú reservarte cuotas, tú tienes que hacerlo antes de acudir a una primaria y que es un porcentaje establecido que tú puedes llegar a reservar. Entonces, ya son cosas que te van pautando y que te dicen, si tú vas a pensar que vas a hacer una alianza o un acuerdo y tú vas en ese acuerdo a negociar tal y tal y tales posiciones, tú tienes que reservarlas antes de tú llevarlas a una primaria, para que tú no vayas a poner gente a participar en una primaria y después decirle, no, tú no vas porque nosotros estamos haciendo una alianza y eso le toca a fulano, tú te quedaste fuera. Entonces, se está normando el asunto para justamente evitar los problemas que se presentan después. Entonces yo creo que conviene a la República Dominicana una ley de partido y una ley de régimen electoral.
Estamos viendo República Dominicana últimamente cómo ha cambiado todo el sistema. Hay muchos reclamos de parte de la población con el tema de la corrupción, de la que se combata la que no haya impunidad, la calidad del servidor público definitivamente a muchos niveles ha cambiado. Usted tiene varios procesos, yo creo que toda una vida siendo senador, yo creo que ya su título es ad vitam, y se perfila como uno de los posibles candidatos presidenciales del Partido Reformista Social Cristiano, o por lo menos así es de las figuras que están ahí, que pueden optar a esa posición. Senador, ¿cómo usted ve el participar en la política y en ser servidor público? ¿Cómo usted se siente cuando ve todos estos procesos, todo los reclamos de la gente, los cambios? ¿Vale la pena? Michel, siempre vale la pena trabajar por el país. Somos dominicanos, vivimos aquí, nacimos aquí, nuestros intereses están aquí, nuestras familias están aquí, entonces siempre valdrá la pena trabajar por la República Dominicana. Ahora bien, tú comenzaste hablando de delincuencia e impunidad. Mira, para que haya impunidad, primero tiene que haber delincuencia. Porque si no hay delincuencia, no se puede hablar de impunidad. O corrupción. O corrupción. Entonces, ¿dónde está la base real en la sociedad dominicana del aumento de la delincuencia? En dos factores. Le hemos dado vuelta a ese trompo y vuelta y vuelta y vuelta. La delincuencia no se controla con represión. Nada más hay dos formas de controlar la delincuencia. Número uno, con la educación, y número dos, con las oportunidades de trabajo y de crecimiento. Cuando usted tiene un joven que está trabajando, jamás se está pensando en delinquir. Cuando usted tiene un joven que está estudiando, jamás está pensando en delinquir. Entonces, esas son las dos cosas que hay que trabajar en la República Dominicana si nosotros realmente queremos disminuir la delincuencia y la impunidad. Porque si no lo hacemos, cada día tendremos mayor delincuencia y cada día habrá mayor impunidad. Porque siempre habrán sectores que tratarán de defender a sus delincuentes. Siempre. En todas las sociedades del mundo, no solamente en la sociedad dominicana. Y mira, yo sé que aquí tenemos muchísima delincuencia, pero no somos de los peores países de América Latina en delincuencia. Claro que no. Todo lo contrario. No somos de los peores, todo lo contrario. Pero en realidad tenemos mucha delincuencia. Ahora, si nosotros no hacemos un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, por lograr que toda la juventud nuestra esté dentro de las escuelas y por crearle la esperanza a nuestra juventud de que estudiando, de que formándose, de que capacitándose, ellos tendrán la oportunidad de tener un trabajo digno que les permita desarrollarse, fomentar y crear una familia y ser un ente importante dentro de la sociedad dominicana, nosotros vamos a tener problemas. Porque no es posible que un muchacho se gradúe de bachiller y no entre a la universidad y que cuando vaya a buscar un trabajo consiga un trabajo de 7,000 y 8,000 pesos. Eso lo está empujando a ser un delincuente. Pero tampoco es posible que un muchacho se haga bachiller, se vaya a la universidad, se sacrifique en la universidad, se pase 5 o 6 años en la universidad y cuando salga de la universidad no consiga trabajo, si consigue un trabajo de 10,000, 15,000 pesos, de 20,000 pesos. Eso no es posible. Eso no es posible porque eso es empujando al ser humano a hacer lo incorrecto. Porque todo ser humano en su vida aspira a muchas cosas, a crecer socialmente, a crecer políticamente, a crecer económicamente, a crecer familiarmente, a crecer de todos los puntos de vista. Pero cuando tú te frustras, tú eres capaz de cualquier cosa. Y eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Hay mucha frustración
de la juventud en nuestro país. Señores, hoy en día, más del 60% de la población dominicana es joven. 62%, 63% es joven, es menos de 30 años. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que ese segmento, que es el mayor segmento de la población dominicana, sus necesidades no están siendo satisfechas. Y al no estar siendo satisfechas, se van por la vía de la delincuencia. Es más fácil para un joven pararse en una esquina y esperar que pase una mujer y arrancarle una cartera de la mano y meterse 2.000 o 3.000, 5.000, 10.000 pesos en los bolsillos, que pasarse un mes entero trabajando para ganarse 7.000 pesos. Es tan sencillo como eso. Es un análisis crudo, muy crudo, pero tan sencillo como eso. Esa es la realidad y que vivimos el día a día. Ahora bien, doctor, esa realidad debe estar sustentada en una respuesta efectiva de la justicia, de las autoridades. Entonces, ¿dónde colocamos nosotros esa responsabilidad de esas autoridades? Por supuesto que sí, que eso tiene que estar. Por eso te dije, si no hay delincuente, no hay impunidad. Por supuesto, la segunda etapa es someter a ese delincuente, pero eso es represión ya, porque hay muchas formas de hacer represión. Sí. Forma de hacer represión, tirarte a la policía. Forma de hacer represión, llevarte a la justicia y condenarte y trancarte en la cárcel. Todo eso es represión. Y nunca voy a estar de acuerdo con la impunidad, todo lo contrario, la justicia tiene que hacer su trabajo. Ahora, ¿cuánta gente vamos a meter a la cárcel en la República Dominicana? No van a alcanzar. No van a alcanzar las cárceles. Bueno, pero tal vez no sea la solución per se llevarlo a la cárcel. Deben de existir posiblemente programas de reinserción social. Ahora, doctor, ¿qué hace, por ejemplo, los legisladores? Porque esto es un mal que nos está afectando a todos. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer ese poder, el primer poder del Estado, que es el legislador, frente a esta oleada que nos está consternando a la sociedad dominicana? Mira, número uno, la Ley General de Educación, de la cual yo, de la existente hoy en día, fui vicepresidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República cuando se aprobó. Y creo que en aquel entonces hicimos una buena ley. Esa ley necesita revisarse. Necesita revisarse. Yo creo que en el sector educativo nosotros hemos estado cumpliendo metas. Estamos cumpliendo la meta de cantidad de estudiantes dentro de las aulas, pero también tenemos que cumplir la meta de calidad de estudiantes y de enseñanza dentro de las aulas, porque nosotros tenemos que hacernos cada día más competitivos, pero también tenemos que hacernos metas a través de la legislatura, a través de las leyes, de garantizarle a nuestros jóvenes. No es posible, y yo lo vivo eso a cada rato. Muchacho, se gradúa con honor en la universidad, magna cum laude, summa cum laude, consigue una beca, se va fuera del país, a Estados Unidos, Europa, regresa de Estados Unidos, Europa, aquí a trabajar, se pasa año y medio aquí, 2 años, no consigue trabajo. ¿Qué termina haciendo? Emigra. Sí. Perdemos talento. Perdemos talento. Entonces, hay que trabajar para que existan pasantías obligadas en todas las industrias de la República Dominicana para nuestros jóvenes. El primer trabajo. Sobre todo eso yo pienso que el Congreso puede trabajar y puede legislar para que ayudemos a que ese tipo de proceso pueda avanzar y que nosotros podamos ayudar desde el Congreso de la República. Sí hay muchísimas formas de que nosotros podamos ayudar a través del Congreso, revisando algunas leyes y aportando algunas nuevas leyes para todo eso. ¿Tú crees que es posible que todavía en República Dominicana muchísimos jóvenes no tienen oportunidades de un primer trabajo? Cuando aquí hay miles de empresas, tanto del sector privado como del sector público, que podrían perfectamente brindarle la oportunidad a esos muchachos de un primer trabajo. Sin embargo, para un joven conseguir una primera oportunidad, eso es una odisea. Mira, te voy a poner un ejemplo en el caso de los médicos. Hoy en día, para un joven médico recién graduado, conseguir pasantía
pasa 2 y 3 años. Pero si dice que va a hacer la pasantía honorífica, al mes está haciendo su pasantía. Y lo difícil que es una Entonces, pasantía. ¿qué sentido tiene seguir haciendo pasantía si no hay donde ponerlo a hacer? Yeah. Entonces creemos otro mecanismo que certifique a esos muchachos. Entonces, no, seguimos en el mismo sistema, aunque el sistema sea agotado, seguimos tratando de mantener el mismo sistema. Innovemos, cambiemos, buscamos reglas nuevas que permitan que nuestra juventud, que hoy en día se está preparando, pueda seguir hacia adelante. No hay innovación. Ahí está. Conversar con José Jacín es interesante cuando uno lo ve. Decíamos que tiene varios periodos participando ya como senador, años en la política, rector de la Universidad Central del Este, en este momento entiendo que presidente del Consejo de la Universidad, y empresario y doctor en medicina, que es de donde el doctor viene, el doctor José Jacín. Uno cuando conversa con usted puede ver todos los temas de forma integral y mezclarlas todas. Y usted mencionó el médico en este momento. Aquí en estos días han participado y hablamos del Congreso, de cambios. Ayer estuvimos con el señor Castellano de la CISARRIL, participaron también las ARS, la Asociación de las ARS, los médicos hablando del sistema, en fin, hay una gran cantidad de conflictos que todos, lo mismo pasa en el área de las pensiones, pero que van todos en la salud y en la pensión en torno a la ley de seguridad social. Usted que conoce el problema, educación, empleo, política, medicina, yo creo que con usted, si hay alguien que tiene el muñeco claro del asunto, es usted. Y ustedes no van a reformar esa ley de seguridad social. Es que hay que reformarla. Pero, senador, hay que reformarla. No se puede ahora, tomar esa iniciativa como ustedes toman, por ejemplo, la reelección o la ley de partido. Hay una comisión en el Senado de la República que está trabajando sobre eso, pero esa es una ley que hay que cogerla, porque es que, mira, las leyes nodales... Hay tantos intereses, senador, ahí. Tantos intereses. Los intereses no van a permitir su modificación. Demasiado interés hay, pero hay que renovarla obligatoriamente. No podemos seguir con lo que aprobamos hace 20 años atrás. Pero eso no es raro. Aquí ayer plantearon que en la ley de telecomunicaciones el internet no aparece. Sí. Mira, aquí y esa es nuestra ley. Pero, Sí. Michelle, Y son las yo estoy a punto de someter en el Congreso una ley que obligue que las leyes sustanciales de la República Dominicana cada cierta cantidad de años tengan que ser revisadas en el Congreso de la República. Porque nosotros tenemos leyes que tienen hasta 60 años. Eso sería interesante. Que no han sido revisadas. Y con fecha y todo. Con fecha. Pero en el Congreso de los Estados Unidos las leyes se revisan cada 10 años. Hay que revisarla obligatoriamente y readecuarla. Las leyes nodales, y en muchísimos otros congresos de muchísimos otros países. Sin embargo, aquí no... ¿Qué son este tipo de leyes? ¿Cuál es la...? Por ejemplo, la seguridad social, la ley de educación, el código de salud, las leyes clave vitales para el desarrollo y fortalecimiento de la República Dominicana. Son leyes importantes, la ley de partido, la ley de código electoral, esas son leyes que si nosotros aprobamos una ley de partido ahora, nosotros no podemos volver a ver esa ley de partido dentro de 20 años, dentro de 30 años. Nosotros deberíamos en 10 años estar revisando de nuevo esa ley y readecuándola a los tiempos de ahora, al tiempo que entremos, y no dejarla ahí perenne de toda una vida. Entonces, yo he estado pensando seriamente en introducir un proyecto de ley en ese sentido de que leyes nodales para la República Dominicana tengan que ser revisadas cada X cantidad de tiempo. Pero tenemos, doctor, el Código Civil, el Código Penal de 1884. Exactamente. ¿En qué está eso en el Congreso? Que no se ha dicho ahí nada. tenemos el problema del aborto. Eso está estrellándosenos en la cara. Gente que quiere aborto, gente que no queremos aborto. Sí. ¿Y ustedes saben por qué yo no quiero aborto? ¿Usted es médico? Porque yo sé que cuando se permite el aborto, se utiliza ese permiso para muchas otras cosas.
Bueno, pero condicionado, doctor, no es. No. Siempre ha sido condicionado. O sea, hoy por hoy, el aborto terapéutico, el aborto que salva la vida de la mujer, ¿Eso en se el hace? caso, Se hace. se hace, Sí, y pero no está penalizado por la ley. No, pero se utiliza eso para muchas otras cosas más. También. Doctor, una cosa, nosotros vemos que a diario las personas hablan de los partidos políticos, critican a los partidos políticos y vemos cómo en el Poder Legislativo, en el Congreso, existe una disyuntiva en la discusión y aprobación de esta ley de partidos, que tiene aproximadamente unos 15, 20 años. Yo me fui del Senado, tuve 10 años fuera y volví ahora y la encontré ahí. Está ahí de nuevo. Sí. Se la guardaron. Sí. Bien. ¿No será el reflejo de esa discusión de ese partido, de la ley de partido que está, ¿verdad?, ahí estancada? ¿No será que los partidos políticos como institución están en decadencia? ¿Y Sí. qué institución podemos nosotros optar, qué institución tenemos a la vista para sustituir a los partidos políticos? Mira, definitivamente yo te dije hace un rato que hay una crisis partidaria en la República Dominicana. El sistema de partidos está en crisis. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que sustituir los partidos. Eso lo que quiere decir es que tenemos que normar el trabajo y los procesos que deben ejecutar cada partido en la República Dominicana. A los mismos dirigentes que han distorsionado los partidos. No importa los dirigentes, lo que importa son las instituciones. Los dirigentes son transitorios, las instituciones son perennes y nosotros tenemos que legislar para las instituciones, no para los dirigentes. Y ahí es donde está el quid de la llave de este asunto. O sea, nosotros hay que legislar para las instituciones, no para tal dirigente, para tal otro dirigente. El enquistamiento que ha habido de los dirigentes en todos los partidos de la República Dominicana es el producto y la falta de una ley que obligue a los partidos a hacer los procedimientos que tienen que hacer cada cierto tiempo. Entonces, si legislamos para que los partidos políticos, que son las instituciones, tengan que ceñirse por una normativa, yo estoy seguro que ese enquistamiento desaparece rápidamente. Porque ven acá, te voy a poner ejemplos, en el proceso pasado el PLD hizo un acuerdo y todos los legisladores que estaban se quedaron. Ajá. Y toda esa cantidad, esa playa de jóvenes que tiene el PLD, que tenía aspiraciones, ¿qué pasó con esa gente? Simple y llanamente váyanse para su casa. No pasaron por los procesos. No pasaron por los procesos. ¿Y quién tiene el derecho a impedir que esa cantera de jóvenes que tenían aspiraciones y que podían tener la oportunidad de poder llegar, les cercenaron todas sus aspiraciones? ¿A base de qué? ¿De un acuerdo político? Entonces, es lo que te digo, no podemos legislar para los dirigentes, tenemos que legislar para las instituciones, que son los partidos. Entonces, los partidos tienen que ceñirse por normas. Y tú haces tus acuerdos políticos en base a las normas que rigen a los partidos, pero no cercenando y sacrificando. Aquí estamos cansados de ver que Juan Pérez gana en una primaria una posición a diputado y que el partido decide que no es Juan Pérez, que es fulano de tal, y quitan a Juan Pérez y ponen a otro. Eso se ve en todos los procesos y en cantidades industriales. Y te estoy hablando del Congreso. Si te hablo de la parte de las alcaldías, o sea, la parte de la municipalidad, con los regidores, eso es atroz. Eso es atroz, es una cosa tremenda, ahí no se sabe nunca lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que hay que terminar para que el pueblo dominicano realmente crea y para que la gente se entusiasme y quiera participar dentro de la política, porque necesitamos gente joven, gente capaz, gente con vocación de servicio, que se integre a los partidos para que se pueda producir el proceso de renovación. El proceso de renovación, como me decía ayer un reformista, no es coger a los que tenemos edad madura y segregarlo y decirle váyanse todos y que venga todo juventud. Claro. El proceso de renovación es un proceso de simbiosis
entre lo que tenemos las experiencias y lo que vienen subiendo, pero brindándole las oportunidades, y eso es la renovación. Doctor, no hay duda que usted es una persona de vasta experiencia, como dijo Michelle, en el ámbito de la política. Ahora, si pusiéramos una bola de cristal frente a usted, yo me preguntaría, ¿qué estaría viendo el doctor Jacín en esa bola de cristal? Que no es la bola de Cutuca, de Delhi. Si usted tuviera una bola de cristal, ¿cómo usted visualiza el Partido Reformista, al PRM y al PLD en las elecciones del 2020? ¿Quiénes serían los candidatos en esa contienda? No me atrevería a decirte todavía. Está muy nublada la bola, ¿no la ve? Sí, yo no creo que hay nada definido en este momento. Hay muchas cosas que van a pasar y que pasarán y que serán las que van a definir esas candidaturas. Yo creo que falta mucho todavía, mucho. Hay mucho escarceo, hay muchas aspiraciones, hay muchas conjeturas. Entonces yo creo que es muy prematuro uno poderse adivinar en una bola de cristal lo que pueda pasar, sobre todo que estamos en la República Dominicana, donde desde el más indefenso hasta el más poderoso está totalmente politizado. Sí, pero hay algo que tienen los tres partidos en común: la necesidad de la ley de partidos. Totalmente, totalmente. Bien. Por lo menos tienen algo en común. Sí. La necesidad, pero no tienen la ley, que sería lo que tendrían Aunque que hay que tener. ver si dentro de los partidos todos los sectores quieren la ley de partido. Ahí está. Hay que ver. Bueno, mire, pidiéndole disculpas por la forma, decía un senador que el mayor cantidad de votantes en este momento dominicanos son jóvenes. Así es. Entonces, le tengo que hacer la última pregunta. ¿Y San Pedro para cuándo? ¿San Pedro? ¿Para cuándo? ¿Cómo va San Pedro? San Pedro va, bueno, San Pedro provincia entró en un letargo muy grande y yo pienso que ha comenzado a despertar. Yo en mi campaña política de las elecciones pasadas siempre dije que lo más importante que necesitaba San Pedro era crear fuentes de empleo. San Pedro, cuando se creó la crisis de los años 90 y principios de este siglo, se perdieron alrededor de 40 a 50 mil empleos directos. Wow. Y eso fue devastador para una provincia de 300 mil habitantes. Devastador, porque se perdieron los empleos de los centrales azucareros, se perdieron los empleos de la zona franca y se perdieron los empleos del sector turístico de San Pedro, Juan Dolio y Guayacanes. Nos quedamos en la zona franca con unos 7, 8 mil empleos. Gracias a Dios, hoy en día estamos rondando los 14 mil empleos. En los últimos 2 años, yo diría, hemos conseguido casi 4 mil empleos nuevos en zona franca. En Juan Dolio y Guayacanes tenemos 3 nuevos hoteles y eso ha generado alrededor de unos 1000 y tantos empleos nuevos. Los Vicini han invertido en su ingenio, el ingenio Cristóbal Colón, y se ha creado un nuevo central en San Pedro que es Alcohol Fino Dominicano, que también ha generado un buen volumen de unos 1000 y pico de empleos nuevos. Entonces, eso ha comenzado a crear un poquito más de movimiento económico, pero no lo suficiente todavía para que San Pedro de Macorís pueda volver a sentirse como se sintió en la década de los 80 y a principios de la década de los 90. Entonces yo pienso que hay que seguir insistiendo en crear fuentes de empleo. En mi gestión yo he estado tratando de conseguir empresas e inversión de nivel empresarial, tanto básicamente del sector privado para la provincia de San Pedro de Macorís. Creo que vamos a lograr algunas de ellas y yo creo que eso va a ser positivo para nuestra provincia. Macorís hay que seguir trabajando duro por ella porque ha estado en un letargo. Ahora mismo el presidente de la República, todas las autoridades de San Pedro nos reunimos con él y le planteamos la necesidad de que el Estado Dominicano invierta dentro de la provincia de San Pedro de Macorís para que nos sirva de soporte para atraer la inversión privada hacia la provincia. Tenemos un proyecto que es el desarrollo del casco histórico de San Pedro,
con la remoción del puerto de San Pedro Macorís para poder traer barcos cruceros a San Pedro Macorís y insertar a la ciudad de San Pedro Macorís dentro de la ruta turística del este. O sea, hay varios proyectos que hemos estado trabajando en conjunto, todas las autoridades de San Pedro Macorís. Yo he hecho mucho esfuerzo porque todos trabajemos y alemos la carreta en una misma dirección, porque es lo que más conviene a nuestra provincia. Espero que vamos a lograr cosas. Quizás no se va a lograr en un cuatrenio todo lo que hay que lograr, lo que se perdió quizás en una década y media, pero comenzamos a sentir cambios en la provincia de San Pedro Macorís y eso es importante. Bien, senador, gracias. Gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad de poderme expresar aquí libremente. Bien, este es su programa, senador. Muchísimas gracias le damos al senador doctor José Jacim Frappier, que nos honró con su visita el día de hoy. Hacemos una pausa y continuamos con Síntesis. Muchas gracias, senador.